suelo, consolidación, como quieran llamarlo. El ensayo es unidimensional porque se aplica sobre un eje de carga la fuerza. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, se denomina consolidación de un suelo cuando ocurre el proceso de reducción de volumen de un suelo. Esto generalmente solo ocurre en suelos finos como ser arcillas y limos que tienen plasticidad. La consolidación que existiera en suelos gruesos como ser arenas o grava es inmediata, así que no se la considera o no se le realiza un cálculo. ¿Ya? Siguiendo con el concepto, pueden leer ustedes que la consolidación se provoca por la actuación de cargas o solicitaciones sobre la masa del suelo. Y esto no ocurre inmediatamente, sino a través del transcurso del tiempo. Estos asentamientos pueden producir hundimientos verticales y pueden generar sobrecargas en la estructura que hacen que fallen. Un gran ejemplo, el mayor ejemplo que se usa en consolidación es la torre que pueden ver aquí al lado, la torre de Pisa, si no me equivoco, creo que se llama. También aquí podemos ver un muro que tuvo una falla por consolidación. Ya, el ensayo de consolidación, las normas que rigen el ensayo son dos, la ACTMD 2435 y la Aston T216. La Aston, debido a que, como ustedes saben, es una norma de carretera, va a haber suelos de caminos en los cuales sí o sí ustedes se encuentren con arcilla cuando estén haciendo un pavimento, entonces retirar a veces mucho material es complicado, entonces lo que se quiere ver primero es determinar la consolidación que tiene ese suelo presente en el camino. Ya lo que más lo caracteriza a la consolidación de las arcillas es la reducción de volumen, lo que incrementa la tensión efectiva del suelo. Las deformaciones son no reversibles, o sea que una vez que se empieza a aplicar carga, al momento de descargar no va a volver el suelo a su estado natural, no se comporta linealmente elástico, por eso se llama materiales plásticos. El ensayo que nosotros realizamos para determinar la consolidación se llama compresibilidad. El equipo se lo denomina consolidómetro o edómetro, el cual nos permite simular la consolidación en laboratorio y obtener parámetros de compresibilidad y estimar el tiempo necesario para que ocurra el proceso de consolidación. Como les recordaba, la consolidación en las arenas y las arcillas es inmediata. Una vez se carga la estructura, ocurre el asentamiento. No así en las arcillas. Las arcillas necesitan un tiempo para acomodar sus partículas y empezar a deformarse. Aquí podemos ver una síntesis de cómo se realiza el ensayo. Esta es la muestra del suelo. El ensayo, si hacemos un corte transversal, de la siguiente forma: se aplica una carga de disco al y se va comprimiendo la muestra. Yo lo tengo. No sé, lo metí en mi mochila sin querer queriendo. Apague su audio. Su micrófono, compañero. Bueno, seguimos. El ensayo. Este método se refiere al procedimiento para determinar la tasa y magnitud de consolidación del suelo cuando se lo confina lateralmente y axialmente. El ensayo se lo hace sometido a que la muestra esté saturada completamente, el 100% de saturación, ¿ya? Para poder eliminar la presión de poro. La finalidad del ensayo es determinar la velocidad y el grado de asentamiento que experimenta una muestra de suelo arcilloso saturado al someterlo a una serie de incrementos de presiones. El ensayo tiene más o menos esta particularidad. Nosotros vamos a aplicar una serie de cargas, por ejemplo aquí 1 tonelada, un ejemplo 5, 10, y ustedes van a ir viendo que se va a ir deformando. Primero empieza a salir la tensión del agua, luego solo queda la tensión que ejerce el suelo, la tensión efectiva. Se va comprimiendo y llega a un proceso de descarga que se llama en el ensayo, que se quiere ver
cómo incrementa o trata de recuperar un poco el suelo, la deformación. En general, el asentamiento del suelo, debido a efectos de carga, se divide en tres amplias categorías. El asentamiento inmediato, provocado por la deformación elástica del suelo seco, suelos húmedos y saturados sin ningún cambio de contenido de agua. Generalmente el asentamiento inmediato se produce en aquellos materiales que tienen comportamiento elástico, como ser las arenas. Asentamiento por consolidación primaria. Es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión de agua que ocupan los espacios vacíos. Es justamente lo que estábamos hablando. La consolidación primaria y secundaria se da en suelo cohesivo, o sea, arcillas y limos que tengan plasticidad. Asentamiento por consolidación secundaria se observa en los suelos saturados cohesivos y es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. Este sigue el asentamiento por consolidación primaria bajo un esfuerzo efectivo constante. Consecuencia de la consolidación: incremento del esfuerzo efectivo debido a que ya no hay presión de poros, entonces la tensión que cae sobre la carga que se distribuye sobre el suelo. Reducción del volumen de vacío. La muestra se va comprimiendo, entonces va perdiendo relación de vacío. Reducción del volumen total de la muestra. Asentamiento del terreno, que es lo que quiere ver con el ensayo, y en su defecto el asentamiento que va a sufrir la estructura. Al haber asentamientos diferenciales o al haber asentamientos en la estructura, lo que se va a generar son cargas debido al asentamiento. Entonces, lo que se quiere ver es que esas cargas no sobrepasen lo que puede resistir la estructura. Esto de que sobrepasaran, evidentemente, la estructura porque no está planificada para soportar carga. Parámetros más importantes de obtenerse en el ensayo de consolidación. La consolidación, es decir, la máxima presión que ha sufrido el suelo en el transcurso de su vida. El índice de compresibilidad C sub C indica la compresibilidad de un suelo normalmente consolidado. El índice de presión C sub S, que indica la compresibilidad de un suelo preconsolidado, y el coeficiente de consolidación C sub B, C con mayúscula, por favor, todos estos coeficientes, la primera letra vienen con mayúscula. Nos indica de compresión bajo el incremento de carga. Cuando vayan a avanzar con el ingeniero Pérez, van a darse cuenta que la mayoría de sus cálculos son basados en estos tres valores: el índice de compresibilidad, el índice de compresión y el coeficiente de consolidación. Ya, ahora vamos con el ensayo en sí. El equipo que tenemos es el consolidómetro, que es este aparato que pueden ver aquí. El anillo de consolidación llega a ser este de acá. Deformímetro, que va en la parte superior cuando una vez se arma la caja de consolidación. El deformímetro por lo general son en equipo que se hace lectura manualmente. En equipos más electrónicos se utiliza un aparato que se llama LVDT, que por transmisión de carga transmite la deformación a la computadora. Las porosas, que son estas de acá. El equipo de carga, que llegan a ser unas pesas, no sé si se puede apreciar aquí abajo, que son las que se colocan en el suelo. Un equipo necesario para moldear la muestra, una cizalla o cortador cilíndrico, balanza, horno, equipo misceláneo. Las muestras por lo general tienen que ser inalteradas o tratar de que sean inalteradas. Entonces se deben extraer con tubos Shelby. Por lo tanto, se necesita sí o sí un gato eléctrico para poder extraer esa. Un equipo para poder darle la forma que encaje en el anillo.
El procedimiento es un poco extenso. Consiste primero en sacar el tubo Shelby, la muestra, luego se corta un pedazo y se coloca en la de consolidación. Una vez que haya la consolidación, ustedes lo que tienen que hacer es retirar la parte tanto por arriba como por abajo. Colocan aquí la muestra, se coloca previamente vaselina para que pueda correr la muestra, y luego una vez que hayan metido toda la muestra en su totalidad, la que hayan cortado previamente, entonces se procede a enrasar el anillo. Enrasan tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Previamente ustedes tienen que haber tomado registro del peso del anillo, luego el peso del anillo más la muestra. Con eso ustedes, del anillo es lógico cómo van a calcular su volumen, es un cilindro y tiene una altura. Entonces ustedes pueden calcular la densidad con la cual se encuentra el suelo en ese momento, en el terreno. Y como ustedes con un tubo Shelby van a sacar gran cantidad de muestras, entonces lo que no se vaya a usar, se puede usar para, o se tiene que usar para realizar ensayos de densidad específica del suelo, clasificación del suelo, límite líquido, límite plástico, determinar el contenido de humedad. Bueno, siguiendo con el ensayo, lo siguiente es la saturación de la muestra. Una vez ustedes ensamblan la caja de consolidación, que es todo esto, colocan piedras porosas por abajo, luego colocan un papel filtro, luego colocan el anillo de consolidación con la muestra de suelo, luego ponen otra piedra porosa por encima, un papel filtro, y se procede a armar la caja de consolidación. Se coloca esto con unos tornillos de fijación, luego este es el pistón de carga, y eso se lo lleva a saturar previamente. Una vez que ha saturado la muestra, se asegura el pistón de carga con el tornillo de fijación en la parte superior y se centra la cama de consolidación. ¿Ya? Antes de empezar a hacer lectura de consolidación, se procede a una precarga o una carga de estabilización, la cual es 0,05 kilogramos sobre centímetro cuadrado para suelos que son muy blandos, como ser un A76, o 0,10 kilogramos centímetro cuadrado para suelos un poquito más estables, como ser un A6 que no sobrepase de un 5 o 6 su índice de grupo. Ya el ensayo consiste en aplicar incrementos de carga o aplicar incrementos de presión sobre el suelo. Primero se empieza con una presión de 0,25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego tomamos lectura a los 6 segundos, 15 segundos, 30, 1 minuto, 2 minutos, 4, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 y 24. Tomamos lectura de la deformación para la presión o la carga de 0,25 kilogramos centímetro cuadrado. Luego al día siguiente hacemos el mismo procedimiento para la carga de 0,5. Tomamos lectura a los 6 segundos, 15, 30, sus respectivos minutos y sus respectivas horas. Medimos la deformación y así vamos haciendo para la carga de 1, 2, 4, 8, 16. Una vez termina eso, empezamos la etapa de descarga, que se empieza a retirar y se empieza a medir ya no esos tiempos, sino cuánto fue lo que incrementó de altura la muestra en un día. Entonces ustedes llegan a 16 kilogramos de presión, retiran al día siguiente después de hacer las lecturas la carga y esperan cuando estén 8 kilos cuánto fue lo que pudo incrementar la muestra de altura, y así lo mismo van haciendo día tras día para la presión de 4, de 2, de 1 y de 0, y van a lecturar cuánto fue el incremento o cómo el deformímetro fue girando al revés. Ese es el procedimiento para armar la caja.
Por lo general, los anillos de consolidación son de 5.5 y 7 centímetros y siempre son de 2 centímetros de altura. Aquí ustedes pueden ver cómo se coloca la piedra porosa. Este es la caja de consolidación en sí. Este es un esquema del edómetro o consolidómetro. Acá se colocan las pesas. ¿Ya? Esto aquí viene a ser el deformímetro. Así como lo pueden ver acá. Se coloca un deformímetro para ir midiendo la deformación que sufre el suelo. Acá se coloca el peso. Esto genera un brazo palanca de 1,10. O sea que si no medio kilo es como si la muestra del suelo estuviera recibiendo una carga de 5 kilogramos. Su brazo palanca es 1 en 10. Ya este es un deformímetro. Aquí puedes ver la diferencia que hay entre un equipo con deformímetro, que son un poquito más antiguos, y uno que tiene un traductor de carga que se llama LVDT. Entonces, como estos ya son equipos más actualizados, entonces ellos van transmitiendo cuánto es la deformación directamente a la computadora y la computadora guarda datos. No es como otros equipos de laboratorios, por ejemplo, que hay en el medio, que siguen usando los deformímetros. Entonces ahí uno tiene que estar atento a hacer las lecturas y es un poquito tedioso porque no solo se hace para una sola muestra. Como pueden ver, se hace siempre para 3 muestras. ¿Ya? Eso sería con lo que respecta al ensayo. El ensayo en sí no es complejo, lo tedioso que es que hay que esperar por lo menos 14 días para poder realizar todo el ensayo de principio a fin. ¿Ya? Quiero que me respondan si voy bien o está muy acelerado lo que estoy hablando. Está bien. Está bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda que tengan, algo que quieran ver antes que les muestre el procedimiento de las planillas? ¿Se entiende? Está bien, continúa. Ya, entonces, es muy complicado aplicarles este ensayo si no lo realizamos, si no se los muestra en laboratorio, pero no es complejo. En síntesis, es obtener una muestra inalterada. Se obtiene una muestra inalterada, se procede a con detalle armar la caja de consolidación, se deja saturar la muestra, luego se procede primero a una etapa de precarga, que es para que haya ese asentamiento inmediato. Si no, nos daría un falso asentamiento si empezamos de cero el ensayo, si no aplicamos primero una precarga. Y después se empieza a aplicar carga en incremento del doble. Van duplicando el incremento de carga. Primero empiezan con 0,25, luego van con 0,5, luego con 1, 2, 4, 8, 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si ustedes sacan la cuenta, son 14 días exactamente que se necesitaría para terminar el ensayo de principio a fin. Entonces, realizar el ensayo es un poquito complejo. Por eso es que cuesta 1.400 bolivianos o 1.600 bolivianos el precio de hacer el ensayo de consolidación. Ya, si no hay preguntas, vamos a la parte de laboratorio en sí. Aquí ustedes pueden ver el resumen de la planilla que nosotros hacemos en laboratorio.
bueno, para un informe ustedes tienen que colocar el tipo de proyecto, la empresa solicitante, descripción del material. Esto explica cuánto es el deformímetro, cuánto expresa la deformación. Una lectura expresa 0,0001 partes de pulgada, ¿ya? Entonces aquí ustedes van registrando en la planilla los minutos, los tiempos, 0,10 segundos, 0,25, 0,50, 1 minuto, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120. Aquí debería ser 240, 1440. ¿Ya? Entonces, se forman dos gráficas. Una, lo que es deformación versus raíz de tiempo. Por eso es que aquí se anota raíz del tiempo. Y otra que se anota en una escala de deformación versus el logaritmo de tiempo. Y el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver la lectura de deformación del deformímetro. Aquí son 17, 21, 25, 32, 39. Cuando llega a ser 100 significa que ha dado una vuelta. ¿Dónde está el deformímetro? Significa que habrá dado una vuelta de esto, ¿ya? Eso significa una lectura de 100, que ha dado una vuelta. Entonces, van registrando el incremento de carga, van registrando la deformación, porque el incremento de carga es para cada día. Se empiezan con 0,25, van anotando la lectura de la deformación. Luego van al siguiente día y vuelven a cargar, incrementan la carga, duplican y el deformímetro va a seguir avanzando. Entonces, donde terminó la anterior lectura, empiezan ustedes y van tomando lectura con el nuevo incremento de carga, cómo se va deformando la muestra. Y así sigue el proceso con 1 kilogramo, 2 kilogramos, 4, 8 y 16. Total son 7 días y 7 días de descarga, son 14 días como mínimo para realizar el ensayo. Paralelamente a eso, ustedes con la muestra que les sobra de la tubería Shelby, tienen que tomar registros. Bueno, primero los registros de nuestro anillo. El diámetro interno es 7, la altura interna es 2, el peso del anillo 78.4, el peso del anillo más la muestra 231, y el peso del bloque más la piedra porosa, ya sí armada la caja de consolidación, que sería nosotros tendríamos el peso de este anillo con suelo y con la piedra porosa, y con este es el bloque, es el pistón de carga. ¿Ya? Paralelamente a eso, ustedes van haciendo registro del contenido de humedad. El ensayo ya lo han visto en suelos 1. También van haciendo el ensayo de peso específico del suelo. Ya, nosotros ya aquí tuvimos los datos del ensayo. Nos determina para este suelo una densidad de 2.75 gramos centímetro cúbico. El resultado se expresa así, pero previamente, como les dije, nosotros podemos obtener con este ensayo los coeficientes de compresión. El que más se caracteriza, o el que más es lo que recomiendan o se pide, es el coeficiente C sub B, que se puede ver acá. ¿Ya? Ustedes acá pueden apreciar
lo que es la lectura del día versus el logaritmo de tiempo, lo que les mostré aquí. Para el logaritmo del tiempo, el método de casa grande nos sirve para determinar el C sub B al 50% de consolidación. ¿Ya? En la siguiente reunión se les voy a explicar cómo se halla el coeficiente de consolidación. Entonces usted, la planilla les va elaborando con los datos que ustedes introducen una gráfica de deformación versus el logaritmo de tiempo. Ya para cada incremento de carga, como pueden ver aquí, 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8 y 16. Lo mismo hace el método de Taylor, pero este ya trabaja con la raíz del tiempo. Igual se puede hallar el coeficiente de consolidación C sub B. Entonces ustedes tienen la lectura del deformímetro y tienen la raíz del tiempo en el eje de ejercicio. Voy a finalizar esta reunión y ya en la otra les explico el procedimiento para hacer esta planilla. Bueno.
Ya parece que no entra nadie más. ¿Me escuchan? Confírmenme. Sí. Sí. Ya vamos a lo último del análisis de la planilla. Sí, está. Ya, esta es la planilla ya la presión de preconsolidación del suelo. Ya aquí ustedes registran los datos nuevamente, la altura, diámetro, cuál es el área sobre el cual se aplica la carga, para que ustedes puedan hallar la tensión o la presión que se está ejerciendo sobre la muestra del suelo. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver la carga aplicada que realizamos, 0.25, 0.50, 1 hasta 16, la descarga, perdón, 8, 4, 2, 1. Ya, entonces ustedes van lecturando la lectura final que se registra al final de las 24 horas. 0.0267, esto está en pulgadas ya el deformímetro que se usa en el laboratorio. Entonces ustedes van registrando la lectura que va teniendo el deformímetro al final de las 24 horas de la carga que vayan ejerciendo sobre la muestra de suelo. Nosotros tenemos que encontrar la altura de los sólidos. La altura de la muestra la altura de la muestra es 2 centímetros, pero su equivalente en pulgadas sería 0.79. Entonces nosotros tenemos que encontrar la altura de los sólidos. La altura de los sólidos se le encuentra con el peso del suelo seco, la densidad o el peso específico del suelo y el área de la muestra. Entonces nosotros obtenemos lo que es la altura del suelo sin consolidar la altura de vacío. Sería 0.4905. Con esa altura y conociendo la altura de la muestra, considerando el volumen de vacío, nosotros podemos encontrar la relación de vacío, la letra E. Entonces, ustedes van registrando aquí lo que es la altura de la muestra y aquí la altura de los vacíos. Con eso se puede obtener la relación de vacío. Entonces, para cada incremento de carga, como nosotros estamos obteniendo una lectura del deformímetro de que la muestra del suelo se va comprimiendo, entonces la altura de la muestra empieza a reducirse, al igual que la altura de vacío, y lo mismo ocurre con la relación de vacío. Les recuerdo, el ensayo lo que va reduciendo es el volumen de la muestra, lo va comprimiendo. Entonces, por ende, tiene que reducirse la relación de vacío. Entonces, con cada lectura ustedes van encontrando cómo va reduciéndose la relación de vacío. ¿Ya? Pueden ir viéndolo. Y luego cuando se aplica la descarga, entonces la relación de vacío, o sea, el suelo se descomprime, no al nivel que, o sea, no es a la misma intensidad con la que se ha comprimido su descompresión, ya es menor, ¿ya? Entonces se va descomprimiendo. Si pueden ver aquí en el gráfico, son la presión versus la relación de vacío. Ustedes van viendo cómo el suelo se va comprimiendo. Se va viendo cómo el suelo se va comprimiendo y en el proceso final ocurre la etapa de descarga. Entonces el suelo va recuperando un poco de lo que perdió en la deformación, pero no es equitativo con la relación de vacíos que perdió, pero tiene
poco de comportamiento elástico del suelo, se podría decir. Cuando esta línea llega a ser paralela a este tramo final de la etapa de consolidación, se considera que el suelo no ha sido sometido a carga, ¿ya? No, o sea, se lo considera, se le denomina la curva o la línea virgen de consolidación, o sea que el suelo no ha estado cargado más antes, salvo por el peso propio del suelo, del estrato que estuviera encima del suelo, ¿ya? Entonces, una vez teniendo esos datos, lo que nosotros buscamos es la presión de preconsolidación. Entonces, teniendo la gráfica, nosotros buscamos el punto máximo en la curva, que llegaría a ser este punto A. Ya ubicamos el punto máximo en la curva, y ahí trazamos una recta paralela al eje de las abscisas. ¿Ya? Entonces la recta se va a llamar recta AB. ¿Ya? Luego, con respecto al punto A, trazamos una recta tangente a la curvatura y obtenemos la recta C. La pueden apreciar acá. Un poco más grande lo voy a hacer. Se obtiene la recta C. ¿Ya? Nosotros tenemos el ángulo que hay entre la recta AB y la recta C. Entonces proyectamos o trazamos una bisectriz que va a ser la recta AD. A la mitad de este ángulo que se genera entre B y C, nosotros del punto A partimos y tenemos la recta D. Luego la parte o el tramo recto de la etapa de carga lo prolongamos y obtenemos, bueno, una vez lo prolongamos, lo intersectamos con la recta AD, llega en este punto aquí a intersectar, y una vez intersectemos eso, nosotros inmediatamente procedemos perpendicularmente a bajar al eje de las abscisas, y esa va a ser nuestra presión de preconsolidación. Para este suelo, por ejemplo, es 220, es muy alto. Eso es debido a que se encuentra debajo de un estrato, o sea, era un cerro que iban a abrir un hueco, un túnel, entonces debajo del cerro había un estrato de arcilla, entonces debido a que hubo tanto tiempo, tuvo que soportar el peso de todo el cerro, por eso es que la presión de preconsolidación es muy elevada, es 2.20. Ya por lo general en arcilla, aquí en Santa Cruz, en la zona del Urubó no excede del 1.02. Cuando la arcilla ha estado sometida a presiones muy fuertes, por ejemplo, que ustedes quieran estudiar para armar como el ejemplo de esta planilla para un túnel, entonces todo el peso del cerro ha hecho de que haya una etapa de consolidación. Si se dan cuenta, aquí la relación de vacíos es negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el suelo llegó a tener, llegó a perder todo el volumen de vacíos que tenía, debido al esfuerzo que le seguíamos aplicando, se seguía comprimiendo el suelo. Es por eso que aquí la relación de vacíos que nos da es negativa. ¿Ya? Si podemos volver acá. Cuando eso ocurre, acá, si lo pueden ver bien, imagínense que ya está aquí ejerciéndose el pistón de carga. Entonces, cuando la relación de vacíos es negativa y si seguimos ejerciendo cargas, entonces el mismo suelo, la misma masa del suelo se empieza a deformar. Cuando uno realiza el ensayo, el suelo se va saliendo por aquí, por estas pequeñas aberturas. Cuando lo ven desde acá, se ve como que sobresale la masa del suelo. Es por eso que acá en este tramo, en el último, la relación de vacíos nos da negativo, porque después de perder inclusive el volumen de vacíos que tenía el suelo, se sigue comprimiendo la masa del suelo. Entonces busca por dónde escapar esa presión. Es por eso que cuando esto ya está y se aplica más carga que
que inclusive para hacer que la relación de vacío sea cero, entonces el sol empieza a salir por los laterales de esta cámara, ¿ya? Es raro ampliar un sol así, pero lo hay, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar la presión de preconsolidación y el coeficiente de compresibilidad no es nada más que una fórmula. Nosotros escogemos para qué tramo queremos encontrar el coeficiente de consolidación. Yo aquí escogí para el tramo final, que es el que más daño le causa al suelo, por lo que ustedes ven cuando va de una presión de 8 a 16, es donde se genera que inclusive la relación de vacío sea cero, inclusive sea negativa. Entonces es por eso que yo escogí este coeficiente de compresibilidad para ese tramo de carga. Se podría hacer para el que va de 4 a 8, de 2 a 4, de 1, pero el que más daño me representa o el que sería el coeficiente de compresibilidad para ese tramo de carga, de 8 a 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, es solo aplicar esta fórmula, la relación de vacíos para el primer punto, o sea, el de 8, la relación de vacíos para el segundo punto, el de 16, y el logaritmo, la diferencia de presión, o sea, la presión 2 sobre la presión 1, que sería 16, logaritmo de 2, 16 dividido entre 8. Y con eso, ustedes obtienen lo que es el coeficiente de compresividad. ¿Ya? Eso es para la última etapa de la carga. Podrían hacerlo para cualquiera de las etapas, pero claro, esta es la parte más crítica del ensayo, entonces, por eso que se escogió esto. Bueno, vamos allá, el coeficiente de C sub B. Coeficiente de consolidación, C sub B, por el método de Casagrande, que es el logaritmo del tiempo, y por el método de Taylor, que es el de raíz del tiempo. ¿Ya? Escogí la de 0.5 para explicarle. No es necesario, bueno, en realidad para un informe de laboratorio se tiene que hacer para todas, ya, para todas las etapas de presión del suelo, la de 16, la de 8, la de 4, la de 2, y así para todas tienen que hacer allá el coeficiente de consolidación C sub B, ¿ya? Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinarnos dos tiempos, siempre que el tiempo 2 sea 4 veces al tiempo 1. Yo aquí determiné un tiempo de medio minuto y de 2 minutos. Ya está en escala logarítmica. Después de eso, nosotros tenemos que trazar una recta AB y CD en donde nos intersecten los tiempos, con la gráfica de deformación. ¿Ya? Entonces esta sería nuestra recta AB para el tiempo 1 y la recta CD sería para el tiempo 2. Recta CD. ¿Ya? La diferencia que haya en vertical con respecto a la recta AB y CD, la proyecto por encima de la recta AB y voy a obtener la recta EF.
Con la recta EF yo defino mi inicio teórico de la consolidación, o sea, el punto de partida no va a ser este de 127, sino uno de 125, ¿ya? La intersección de la recta EF con el eje de deformación me va a determinar el inicio. Por lo general siempre trata de estar cerca del que tuvimos en la lectura. Después de eso, nosotros vamos a trazar una recta tangente al punto de mayor pendiente de la curva, que sería acá. Y esa recta tangente tiene que intersectar el tramo recto de la curvatura de la deformación versus el tiempo. Se puede apreciar mejor. Acá trazamos una recta, ya tangente al punto de mayor curvatura y que trate de pasar por los puntos del tramo recto de la gráfica. Entonces, esa recta la vamos a llamar GH. ¿Ya? En la parte final del tramo de la gráfica, nosotros vamos a obtener lo que es la recta IJ. La proyectamos. La parte final del tramo, la parte recta, la proyectamos y obtenemos la recta IJ. Como les dije, este punto E de esta recta EF me define mi deformación inicial, ¿ya? Y mi deformación al 100% va a estar donde se intersecte la recta IJ con la recta GH, ¿ya? Eso va a ser para mí la deformación al 100%, ¿ya? 234, 235. Entonces la deformación al 50% la vamos a llamar la deformación K. Entonces el tiempo para que ocurra esa deformación va a ser el tiempo al 50% para que ocurra el 50% de la deformación. Entonces, con esos datos que yo obtengo, puedo calcular el coeficiente de consolidación C sub B. ¿Ya? Tengo la altura, tengo el tiempo en el cual ocurre ese 50%, tengo la deformación en la cual ocurre ese 50%, entonces eso le resto a la altura inicial y obtengo la altura al 50% de la deformación. Y con esta fórmula yo puedo calcular cuánto va a ser el coeficiente de consolidación al 50% de la deformación o al 50% de la consolidación, ¿ya? En un informe se tiene que realizar para todas las muestras este cálculo. Luego vamos al de Taylor, que es un poquito más fácil. El método de la raíz cuadrada.
nosotros debemos definir el punto A, que va a ser el origen. Proyecto la parte de mayor de la gráfica de la curvatura, proyecto la parte que me genere o que me contenga la línea recta, que me contenga la mayor cantidad de puntos, ¿ya? Trazo una línea recta sobre la gráfica, la cual me puede abarcar la mayor cantidad de puntos, y esa va a ser mi recta AB. Yo determino la distancia que hay del inicio a donde intersecta AB, ¿ya? Luego dice que yo tengo que incrementar o multiplicar por 1.15 lo que esta diferencia que hay de 0 a B, y obtengo el punto O. Si se fijan, aquí cae casi exactamente 8 el punto B. Entonces, si ustedes multiplican por 1.5, por 1.15 me va a dar 10,5 más o menos. Ya. Lo siguiente que tienen que hacer es generar la recta AC, que es de donde intersecta O, buscar al punto A. Eso se va a llamar la recta AC. Donde la recta AC intersecte con la gráfica, ahí ustedes van a obtener la deformación al 90% de consolidación y respectivamente el tiempo para el 90% de consolidación. Estas rectas que se ven con verde. Con eso ustedes pueden obtener, con esta fórmula, el coeficiente de consolidación para el 90% de consolidación. ¿Ya? Hacen lo mismo. O sea, obtienen la lectura del dial, 225, lo restan, lo convierten en pulgadas y lo restan a la altura inicial, y van a tener la altura para el 90% de consolidación, y con eso tienen el coeficiente de consolidación al 90%. Eso es lo mismo para un informe, se tendría que hacer para todos los tipos de carga. Ya. Bueno, ahora sí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer. ¿No hay duda? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Alguna pregunta? Algo, yo sé que es medio tedioso y medio feo, no por algo le llaman sueño 1 y sueño 2 a las materias de Pérez, pero la idea es que lo tengan claro, más que todo el tema de las planillas del suelo. Así que si tienen alguna consulta, algo, me la pueden hacer. Tenemos casi 10 minutos más. Bueno, en realidad ya les expliqué el método gráfico respondiendo a Raúl Rivero. Sí, se puede parametrizar. He visto en informes de consolidación que lo parametrizan para no estar haciendo todo lo que yo he hecho. Es muy tedioso y peor para hacerlo para cada uno. He visto informes de laboratorio que está parametrizado y se obtienen los valores para cada uno.
¿ya? Pero esta es la forma en la que lo propuso Casagrande para obtener el coeficiente de consolidación. En aquella época él no tenía Excel, entonces propuso una manera de hacerlo a mano. ¿Alguna otra pregunta? Esta planilla se las voy a pasar para que la introduzcan en su informe. Eso sí, les voy a mandar con otros datos para que ustedes puedan hacer solo esta parte de acá. Lo que es encontrar la presión de preconsolidación y el coeficiente de compresibilidad. Esto es lo que es el C sub B para 50% y 90% de la consolidación no lo van a hacer, ¿ya? Solo van a hacer esto. Se los voy a pasar la misma planilla con otros datos en lo que es esta parte de acá. Y eso es lo que ustedes van a hacer para presentar su informe. Ya les mandé un modelo y sé que técnicamente lo van a copiar, así que solo quiero que me modifiquen y me cambien los datos de esta gráfica. Va a cambiar esto y va a cambiar esto, ¿ya? Me van a presentar el informe tal cual se los mandé. Es este de consolidación. Entonces lo que ustedes van a modificar sería esta parte de acá. Datos y fórmula. Esto va a variar porque van a ser con otros datos. Y el final para hallar la presión de preconsolidación y el índice de compresibilidad. Entonces, solo eso. Técnicamente las observaciones y las conclusiones van a ser las mismas porque cuando yo llegué a la materia tampoco le hicimos el ensayo. Así que esto no me voy a hacer problemas si está igual. Sí, solo tiene que cambiar esto de acá. Omar, ese documento lo puedes reenviar al grupo, por favor. Es que en mi caso yo recién entré al grupo y no lo tengo todavía. Mañana, y conjunto con los datos que voy a pedirles que cambien, solo van a cambiar acá. Esto nomás va a ser diferente, entonces ustedes ¿Te van vamos a enviar solo el Word o el Excel también? el Excel, les voy a mandar el Excel. Y aquí en el Word lo van a cambiar, digamos. De todas formas, O sea que la planilla la realizamos en Excel y la pegamos al Word. sí, exactamente. Ya. Entonces, y una vez si volvemos a clase, entonces ustedes lo van a tener listo para presentarnos. ¿Ya? La siguiente clase vamos a hacer el ensayo de penetración estándar o SPT. Así que ese va a ser un poquito más largo que este todavía. Probablemente sean 3 reuniones. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por finalizada la clase. ¿Ya?